la tarea que nos propondremos desarrollar en este curso durante pues el primer periodo va a ser la de elaborar una introducción a la filosofía. Digamos, el objetivo es tratar de comprender qué es la filosofía, qué hace la filosofía, cómo lo hace y para qué lo hace. ¿Listo? Así que elaboraremos una introducción a la filosofía, lo haremos tratando de abordar dos interrogantes, uno es qué es la filosofía y el segundo es para qué sirve la filosofía, ¿sí? El día de hoy pues trataremos de avanzar en la solución de esas preguntas mediante pues la lectura de unos fragmentos de unos apartes del texto Elogio de la dificultad del filósofo antioqueño Estanislao Zuleta. Pues si quieren uh, ahondar más en quién era Estanislao, quién fue, pues pueden indagar por sus propios medios, ¿vale? Entonces vamos a ir como avanzando en la lectura y despejando un poco pues la pregunta que les propuse. Elogio de la dificultad. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. En esta primera frase, Zuleta pues nos indica un poco, nos indica directamente cuál es el tema de la filosofía, ¿no? Cuando él dice que la imaginación es débil, cuando imagina la felicidad, lo que es débil, imaginando, es el pensamiento, el pensar, ¿sí? El pensamiento. Entonces, allí, digamos, nos ubicamos un poco en el terreno de la filosofía. El terreno de la filosofía es el pensamiento, es el pensar. Listo. Digamos que, sí, como para que se ubique un poquito mejor, ¿sí? Que si a usted le preguntan cuál es el terreno de la biología, ¿sí? De qué habla la biología, cuál es el objeto de estudio de la biología, pues usted, pues ¿qué responde? El objeto de estudio de la biología es la materia orgánica, ¿listo? Lo vivo, ¿sí? La vida. Ok, entonces como para que hagan la analogía, el terreno de la filosofía es el pensar, ¿no? Y digamos, cuando hablamos del pensar, estamos hablando de las ideas. Y digamos, el pensar no es otra cosa distinta que el relacionar ideas. Relacionar ideas. Las ideas existen como ideas en el pensamiento, ¿sí? Las ideas, pues, son realidades inmateriales, ¿sí? Las ideas son realidades inmateriales mientras está en el pensamiento. Sin embargo, se materializan en el lenguaje, en las palabras. Entonces de lo que se trata el pensar o lo que hacemos cuando pensamos es sencillamente relacionar palabras, pensamos con palabras. Continuemos con nuestra lectura. Entonces la primera idea es que el pensar, la imaginación es débil, es pobre, es impotente cuando imagina la felicidad, pero ¿por qué lo es? Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgo, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte.
y por lo tanto también sin carencias y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrimiento, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas. ¿Sí? Inocua quiere decir inofensiva, que no hace daño, si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros propósitos y de nuestros anhelos en la vida práctica. Bueno, aquí hay una idea importante, ¿no? Lo que quiere decir Zuleta es que eh, la vida o el ser humano se plantea como propósito de su vida, ¿sí? Lograr la felicidad. Nadie trabaja y se esfuerza con el propósito de convertirse en un miserable, ¿no? Con el propósito de llevar una existencia llena de sufrimientos. La palabra felicidad designa, digamos, eso lo enseña Aristóteles o lo plantea Aristóteles, que el fin de la vida, que el fin de la acción humana es precisamente la felicidad, la búsqueda de la felicidad. ¿Listo? El lío que ve Zuleta es que inventamos paraísos y las afortunadas países de Cucaña. Eso quiere decir que eh, depositamos, depositamos el propósito de nuestra existencia en un imposible. Depositamos el propósito de nuestra existencia en un imposible. ¿Por qué? Porque lo que queremos lograr cuando pensamos que somos felices o que logramos ese estado, eh, excluye los riesgos, excluye la lucha, excluye el tener que buscar, excluye el tener que superarnos, el tener que trabajar, excluye la muerte. Es decir, lo que planteamos como fin de nuestra existencia, en cierto sentido, niega lo que nos identifica como existentes, ¿sí? El hecho de ser vivo, ser un ser humano, el hecho de ser humano nos implica estar siempre eh, como en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Estamos sometidos a la contingencia de perecer en cualquier momento, ¿no? Y cada cosa que nos hace mejor siempre implica confrontación, lucha. El hecho de que usted está acá escuchando este video le supone usted una confrontación. Usted preferiría estar haciendo otra cosa más divertida, pero no, se está enfrentando a ese deseo eh, por el objetivo de aprender filosofía, ¿no? Y también existir nos implica tener que buscar, que hallar, porque eh, no todo no todo nos es dado, ¿no? Y estar en esta clase es otro ejemplo, ¿no? Usted está buscando aquí saber, usted no nace con el conocimiento, debe buscarlo, debe conseguirlo. Y cuando usted hace todo eso, se cambia a sí mismo, se transforma, se supera. Y todo eso, inevitablemente, no importa cuán sabio usted se vuelva, la existencia suya tiene un límite, ¿sí? La vida tiene un límite, ¿no? Entonces, eh, eh, es natural la muerte, ¿no? Entonces, eh, estar sometido a riesgos, luchar, buscar, superarse y la muerte son, son aspectos, características naturales. Cuando algo es natural, significa que no puede ser de otro modo, que describe la estructura de la existencia de algo, ¿sí? Y si usted piensa
la felicidad, es decir, la finalidad o su propósito o lo que usted busca con su vida como un imposible, es porque lo piensa excluyendo estos aspectos. Y digamos, esa es la crítica que está haciendo Zuleta. ¿Sí? Está criticando un tipo de pensar, ese pensar que atribuye verdad, que atribuye realidad a los imposibles, que atribuye realidad a las ficciones. ¿Ok? Eso, eso digamos, nos ayuda a eh, tratar de entender un poco para qué sirve la filosofía, ¿no? Y si a mí me preguntan, sí, yo puedo decir que la filosofía, como que si usted me pregunta, profesor, pues plantee usted la respuesta de una manera sencilla a la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Yo diría, la filosofía sirve para pensar, para pensar. Ahora, eso implica eh, un tema, un problema, y es, bueno, si la filosofía sirve para pensar, eso quiere decir que hay situaciones, ¿sí?, en la vida o en la existencia humanas, pues, en la que no piensa, ¿no? Pero pues eso parece como imposible porque siempre estamos pensando, ¿no? Eso involucra como otra pregunta, ¿no? Y es, ¿qué significa entonces pensar? Si la filosofía sirve para pensar, ¿qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? Abordemos la pregunta inicialmente de manera negativa. Podríamos decir que pensar, ¿sí?, no significa eh, repetir, ¿sí? Repetir, ¿no? Digamos que usted tiene un lorito y le enseña a repetir ciertos fonemas, el lorito los repite, pues no quiere decir que el lorito piensa en el sentido que lo estamos abordando acá. Entonces pensar no es repetir, simplemente. Digamos que pensar no es, bueno, ese repetir, sí, podríamos decir también, plantearlo así, pensar no es simplemente reproducir, reproducir ideas. Por otro lado, habíamos dicho que pues pensar es relacionar ideas y pensamos con palabras, ¿no? En ese sentido, eh, pensar eh, no es simplemente tener eh, la capacidad eh, de representarnos ideas, ¿sí? Digamos, una idea es una imagen, ¿sí? Una imagen en la mente con cierto contenido, ¿sí? Eh, Usted puede imaginar, ¿sí?, cualquier cosa, como por ejemplo que en estos momentos un pequeño duende verde está sentado en su hombro, hablándole al oído, ¿sí? Digamos como eso es, o sea, usted ahí está representándose una idea, pero está pensando en el sentido pues que queremos entenderlo en la filosofía. Pues digamos que con esas dos ideas eh, podemos como plantear el hecho de que pensar puede ser de distinto modo y estamos tratando de aclarar
esta afirmación, la filosofía sirve para pensar, pero ¿qué significa pensar en el contexto de la utilidad que la filosofía puede tener? En ese orden de ideas uno podría identificar diversos modos de pensar y digamos, yo voy a usar como esta pequeña clasificación. El año pasado, eh, un grupo de estudiantes pertenecientes al semillero, pues se hizo una investigación en el curso y con estas compañeras identificamos diversos tipos de pensamiento eh, que se manifestaba pues en el discurso, ¿no?, de algunos integrantes de nuestra comunidad, ¿no? Entonces hay un pensar crítico, ¿sí? Hay un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, un pensamiento cuidadoso, un pensamiento ingenuo, un pensamiento subordinado, eh, y un pensamiento banal. Cuando nos encontramos con estas categorías de pensamiento, uno identifica posibilidades del pensar, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, en el pensamiento subordinado es el que opera siempre a partir del reconocimiento, el respeto de una autoridad. Es un pensamiento pasivo, ¿sí? Que se limita, ¿sí? Que obedece simplemente. O, por ejemplo, a veces somos ingenuos cuando pensamos y digamos, eh, las ideas a las que atribuimos verdad eh, simplemente son creencias que aceptamos sin ningún tipo de análisis y examen y por tanto somos personas fácilmente dominables porque pues somos crédulas, tenemos un pensamiento ingenuo, ¿no? Y digamos así, digamos, eh, se plantean como que los diferentes tipos de pensamiento. Bueno, esto nos sirve un poco para eh, tratar de plantear un poco la importancia del pensar, ¿no? Si nos preguntáramos qué representa o qué significa el pensar en cada uno, ¿sí? Uno no tendría más remedio que aceptar que cada uno es lo que piensa, ¿no? Que ser es pensar. Si usted analiza lo que es usted, es el conjunto de las creencias que usted tiene. Esas creencias, esas ideas que usted tiene, ese pensar suyo, eh, son lo que eh, lo identifican. Digamos, el núcleo de su identidad personal es su pensar, ¿sí? Su pensamiento es su identidad. Es decir, usted es su pensar, ¿sí? Y digamos, ahorita veamos, por ejemplo, en el pensamiento subordinado. El pensamiento subordinado, pues, ese es un pensar que obedece. ¿Que obedece a quién? Pues a una autoridad, ¿no? Obedece a otro. Si tú eres tu pensar, si tú eres tu pensar y tú tienes un pensamiento subordinado, es decir, que obedece a otro, entonces tú eres de otro, ¿sí? Y digamos que esa es una idea que nosotros pues difícilmente no aceptamos, no nos consideramos libres. De hecho, la libertad es tal vez el valor o el principal valor eh, que defendemos, ¿no? El que no estamos dispuestos a negociar ni a cambiar por nada. Nos consideramos libres y digamos esa libertad es primero
y sobre todo libertad de pensamiento. Entonces cuando decimos para qué sirve la filosofía y planteamos que la filosofía sirve para pensar, uno podría complementar la idea, ¿sí?, de la siguiente forma. Filosofía sirve para pensar libremente. ¿Será que libremente acá significa pensar lo que queramos? ¿Será que libremente significa pensar cualquier cosa? De hecho, no. De hecho, y eso se lo voy a relacionar con una frase que Platón le atribuía a Sócrates. Una vida sin reflexión, una vida sin reflexión no merece, pongámoslo así, no merece, o no debiera, no merece la pena de ser vivida. Una vida sin reflexión no merece la pena de ser vivida. O una vida sin reflexión no debería ser vivida. Es decir, una vida sin pensar, una vida sin examen, ¿sí? Digamos, esta sería una forma de entender así el pensamiento, es una forma de comprender el sentido real que puede distinguirnos distinguirnos de los animales. Un animal es un ser reactivo, ¿sí? Responde a los estímulos del medio porque pues en él o en su existencia se define por un principio básico, ¿sí?, biológico, ¿sí?, que es pues el principio de la supervivencia, ¿sí? Entonces, su naturaleza es esa, ¿sí? Un león en la selva africana no reflexiona acerca de eh, la justicia que hay en quitar la vida a un pequeño ciervo, a un venado, a un jabalí, no sé. No, él pues tiene hambre y come, caza y come. Listo, en cambio usted tiene hambre, no tiene dinero. eh, Usted piensa, sí, a pesar de tener esa compulsión, esa necesidad en el bien o en lo ético o en lo moral, que de pronto podría ser robar alimentos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces usted prefiere pasar hambre que, que robar y satisfacer la necesidad, ¿sí? Digamos, usted evalúa, ¿sí? Digamos, reflexionar, someter a examen es evaluar. Usted evalúa, ¿sí?, la realidad. Evalúa la realidad. Evaluar la realidad. Entonces, la filosofía sirve para pensar libremente, ¿no? Y pensar libremente no es pensar lo que uno quiera, sino eh, pensar reflexivamente, pensar analíticamente, ¿sí? Pensar críticamente, pensamiento críticamente. ¿Listo? Entonces un pensamiento crítico, y es el pensamiento crítico, es un pensamiento que cuestiona, ¿sí? Un pensamiento que pregunta.
Y digamos, ahorita planteamos que pensar no era en repetir, ni simplemente reproducir ideas, ni tampoco tener solamente la capacidad de representar las ideas. ¿Sí? Lo que es pensar, propiamente como lo vamos a entender acá, es ese ejercicio eh, mediado por las ideas que tiene como propósito pues cuestionar, ¿sí? Preguntar, evaluar, examinar pues a la realidad y a nosotros mismos, ¿sí? Y digamos que el arma o la clave de ese pensar crítico es la pregunta, ¿sí? Preguntar, y digamos entre las preguntas, el por qué, preguntar el por qué se convierte en un medio que no busca, eh, en cierto sentido, eh, tratar de fijar lo establecido o de copiar lo establecido, sino precisamente todo, todo lo contrario, ¿no? Eh, poner en duda. ¿Sí? Te pregunta, poner en duda, poner en duda lo establecido. Digamos, todo puede ser sometido al análisis, al examen del pensamiento crítico. Y cuando usted tiene un pensamiento así, y entonces ahora sí vamos a, ¿para qué sirve la filosofía? Cuando usted piensa críticamente, cuando usted piensa reflexivamente y entiende que, que, que lo que está en juego, ¿sí? Cuando hablamos del pensar, es usted mismo, ¿sí? Porque pues su ser es su pensar, es su identidad. Y digamos, usted debe proteger que, que eso que usted es sea libre, ¿sí? No sea pues eh, una propiedad de otro, una propiedad de ningún tipo. Entonces ahí es donde vamos viendo la utilidad de la filosofía. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que usted no piensa por sí mismo, ¿sí? Que usted no es quien gobierna su pensamiento. Y si usted no lo gobierna, otro lo gobierna, otro lo gobierna, otro piensa eh, por usted. En ese orden de ideas, ¿sí? La filosofía, ¿sí? Es útil porque le da control sobre su pensamiento, sobre su pensar. Como usted es dueño de su pensar y lo gestiona y lo maneja, entonces usted es menos crédulo, ¿sí? Usted es menos ingenuo. Y como usted es menos ingenuo, usted y menos crédulo, usted es menos manipulable. Ahora, eh, ¿para qué puede servir ser menos manipulable? Sí, les voy a dar como un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en política, ¿sí? Vamos a suponer que, que los colombianos somos unos excelentes conocedores de la filosofía y nos hemos entrenado en los métodos de la filosofía, en el uso eh, de la lógica, ¿sí? Es decir, eh, somos unas personas que hemos cultivado
cultivado, entrenado, fortalecido nuestro pensamiento. Entonces, como usted cultiva su pensamiento, entonces usted elegiría mejor, tomaría mejores eh, elecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que esa utilidad, eh, vemos la utilidad de la filosofía, ¿no? Usted, o sea, si la filosofía sirve para estar mejor preparado, para estar mejor preparado frente a los prejuicios. Frente a los prejuicios, ¿sí? Y entonces, digamos, no le pasaría eso que plantea acá Estanislao Zuleta, ¿sí? Usted no estaría en esa desgracia, ¿sí? De la existencia humana que deposita su felicidad en el imposible de lograr realizar ficciones, ¿no? Dice, nuestra desgracia no está en la frustración de nuestros deseos como en la misma forma de desear. Deseamos mal. Y si deseamos mal es porque pensamos mal. Plantea Zuleta. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja, perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en última instancia, el retorno al huevo. ¿Sí? Eh, lo que oculta este planteamiento de Zuleta, ¿sí? Es que un pensar, en cierto sentido, irrealista es un pensar facilista, ¿sí? Un pensar facilista. Entonces, acá Zuleta plantea eso como un defecto del pensamiento, ¿no? Como una especie de pensamiento contaminado, ¿sí? Y digamos acá, es interesante, ¿no? Usted desea, o todos desean una relación humana, en lugar de desear una relación humana inquietante, o sea, inquietante quiere decir que lo cuestione usted, compleja y perdible y falible, usted quiere es todo lo contrario. Digamos, lo natural de las relaciones entre los seres humanos es el conflicto, pero usted quiere algo que va en contra de la naturaleza, ¿sí? Usted quiere una cosa estática, una cosa que no cambie, que se mantenga fija, ¿sí? Que le evite a usted tener que luchar día a día, ¿no? Usted desea un idilio luminoso, ¿no? Sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en última instancia, un retorno al huevo y volver al vientre de la madre en donde estaba protegido de todo peligro. Entonces, por eso es que usted sufre tanto por amor, porque usted cree el prejuicio de esa idea del amor romántico como, como el alma gemela, ¿no? Entonces, usted ama al que es o la que es, a la que es su alma gemela. Y por eso sufre y se frustra, porque usted atribuye realidad a algo que contraría el modo de ser normal o natural de las relaciones humanas, ¿sí? Que son por naturaleza conflictivas. Sigue Zuleta, en lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente
Para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de la satisfacción, una monstruosa salacuna de abundancia pasivamente recibida, ¿sí? En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas, queremos poseer una doctrina global capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. ¿Sí? Desafortunadamente, y aquí es algo importante que se relaciona mucho con la filosofía, es lo siguiente: deseamos verdades, ¿no? Deseamos verdades, deseamos certezas. El pensar quiere certezas, pero ¿qué significa que un pensar quiera certezas y verdades? ¿Sí? Respuestas. Cuando usted tiene verdades y certezas y respuestas definitivas sobre algo, lo que se anula es la pregunta. Ya la pregunta no tiene caso, ¿sí? Y si la pregunta no tiene caso, como planteábamos ahorita, ¿sí? Si el pensar, que es el terreno de la filosofía, es el pensar crítico, y el pensar crítico consiste en el examinar y en evaluar y cuestionar, en el preguntar, y lo que el pensar quiere son certezas, verdades, respuestas. ¿Sí? Y eso significa que se elimina la pregunta. Entonces significa que un pensar así, de enfermo, es en cierto sentido un pensar que se anula a sí mismo, ¿sí? Pensar que se inmola, digámoslo de esa manera, ¿no? Eh, y digamos, eso es patológico, eso es una patología del pensamiento. ¿Sí? Querer verdades y soluciones definitivas. Y desafortunadamente es tan grave esa patología, que usted eh, encuentra, o al pensar así, enfermo, encuentra esas verdades, esas certezas y esas respuestas, por ejemplo, en caudillos. Entonces por esa razón es que usted ve en política adeptos a un partido, a un grupo ideológico, que creen ciegamente en un líder, ¿no? Digamos, es un pensamiento patológico, el pensamiento que así actúa o así se comporta. Entonces ahí vamos viendo eh, la relevancia de la afirmación, ¿no? Que hicimos más ahorita, la filosofía sirve para pensar. Y voy a terminar con esto acá. Dice: Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que lamentablemente anhelamos regresar a él. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él, ¿no? El paraíso, sí, es como la representación eh, de todo ese pensamiento enfermo que busca esquivar en cierto sentido eh, la naturaleza de la realidad, ¿sí? La naturaleza de nosotros mismos, que pues Zuleta nos la plantea con el sustantivo dificultad, sí, que es la realidad es dificultad. La realidad es lucha. La realidad nos implica tener que resolver problemas, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿para qué sirve la filosofía? Pues la filosofía sirve para pensar. Y cuando decimos pensar, no queremos decir reproducir ideas o tener la capacidad de representarlas, ¿no? Digamos, si eso es pensar, pues
Por ejemplo, la ciencia piensa. La ciencia piensa, la religión piensa, ¿sí? Entonces, en el próximo video, pues cuando tratemos de entender qué es la filosofía, pues entenderemos la diferencia entre el saber científico, filosófico, religioso y la otra fuente de saber que es el arte. ¿Ok? Pero pensar es ser, ¿sí? Entonces, la filosofía sirve para ser, y ser nosotros nos exige ser en cierta condición, y esa condición pues es la que se plantea en la idea de libertad, ¿no? De manera que eh, el pensar evita, ¿sí?, que otro nos gobierne, ¿sí? Porque nos da control sobre nuestras ideas, y somos seres menos crédulos, menos ingenuos, menos manipulables y mejor preparados, sí, para afrontar los prejuicios. Y como somos así, entonces nuestro pensamiento o nosotros vamos a poder crear, vamos a poder, hacer, ¿sí?, que la novedad penetre en el mundo, ¿sí? Vamos a introducir novedad en el mundo, introducir novedad en el mundo. Y digamos que pensar y hacer todo esto es una responsabilidad. Por eso, responsabilidad, ¿sí? Por eso, digamos, la relevancia de cultivar nuestro pensamiento. O sea, eso es una tarea, algo por lo que cada uno debe responder. Y de ese modo, pues, es que yo entiendo así, pues, rápidamente la utilidad de la filosofía. Para finalizar, me referiré un poco como también como introducción para el próximo video, a esta manera que tiene Gilles Deleuze, un filósofo francés, de entender la filosofía. Dice Deleuze: cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve al Estado ni a la Iglesia, que tiene otras preocupaciones. Acá retoma lo que planteábamos, sí, que la filosofía es pensar crítico que cuestiona lo establecido, ¿no? Lo establecido generalmente acontece en nuestra realidad social bajo la forma del Estado y pues de las tradiciones, ¿no? Especialmente la tradición religiosa. Y la filosofía no sirve a ellos. La filosofía no sirve a los prejuicios establecidos, ¿sí? La filosofía, en últimas, sirve a uno mismo, ¿sí? Te sirve a ti. Pensar críticamente te sirve para decidir mejor, para elegir mejor, de una manera más habilidosa, de una manera más informada, ¿no? Y elegir mejor es una acción que es esencial, ¿sí? Esencial en tu existir, ¿no? Ser libre
ser libre es para lo que sirve la filosofía. Cuando tú estudias filosofía, te sirves a ti mismo, te mejoras, ¿no? Porque eso se manifiesta o se ve incluso expresado en cosas tan cotidianas como, por ejemplo, las relaciones amorosas, ¿no? Si tú sabes filosofía, amas mejor, ¿sí? Eh, la amistad. Si tú estudias filosofía, eh, eres más selectivo, seleccionas mejor a quién dedicas tu tiempo, en quién inviertes tu confianza, ¿sí? No se les olvide que te vuelves una persona menos manejable, ¿sí? Hay sacrificios, ¿no? Hay que en cierto sentido sacrificar los ídolos pues que nos han inculcado. Para ser más dueño de ti, tienes que dejar de ser propiedad de otro, ¿sí? Ser propiedad de otro no simplemente es que otros te someta a tu libertad, como de pronto la relación entre el amo y el esclavo, porque es que los otros también te pueden dominar simbólicamente, simbólicamente, pueden extender sobre ti un dominio simbólico, ¿sí? Y de eso se trata un poco la utilidad de la filosofía. De eso se trata la responsabilidad de pensar, ¿sí? Cuando tú eh, eres cuidadoso con las ideas a las que atribuyes verdad, entonces tú eres una persona que no sirve a ningún poder establecido, como la filosofía. Sigamos, la filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece, no contraria a nadie, no es una filosofía. Eh, es el tema de la novedad, ¿sí? No, o sea, digamos ahí no quiere decir, o sea, que el pensamiento crítico no cree en nada, no confía en nadie, es escéptico radical, no. Quiere decir que un pensamiento crítico, que un pensamiento filosófico no atribuye certeza, no atribuye verdad, no admite ideas que antes no haya sometido a análisis, no haya sometido eh, a cuestionamiento, ¿no? Entonces, podríamos decir que la novedad se engendra a partir del preguntar y del satisfacer eh, esos cuestionamientos que planteamos con el preguntar. Otra lectura que podemos eh, plantear sobre el por qué la filosofía sirve para entristecer tiene que ver con el hecho de que un pensar crítico, un pensar filosófico, eh, evidencia, expone, revela eh, un hecho que de pronto es triste y es eh, que nos encontramos, ¿no? Cuando conversamos con otros, cuando vemos televisión, cuando estamos en redes sociales, cuando vemos un noticiero, evidenciamos en nosotros lo superficiales que son, eh, la poca fundamentación que tienen sus opiniones, la notable incapacidad de los otros para entender por qué creen lo que creen. Y nos parece por eso muchas veces irracional el hecho de que otro
defienda a muerte una idea, una convicción que no entiende, que no comprende. En ese sentido, eh, pensar es una responsabilidad. Otra idea es esta. eh, ¿Para qué sirve la filosofía? Sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Solo tiene un uso, denunciar la bajeza en todas sus formas. Eh, eh, Pensar, decíamos que es una responsabilidad, eh, porque pues no se trata solamente de, pues realizar el pensamiento de una manera egoísta, ¿no? En cierto sentido, eh, cuando pensamos críticamente nos cultivamos también una especie de intolerancia a las ideas vanas, a la banalidad, a la superficialidad, ¿no? De allí que Deleuze plantee que pues la filosofía nos hace sentir aversión a la estupidez, eh, a denunciarla, ¿sí? Eh, Nos volvemos diferentes, ¿sí? La filosofía eh, en este sentido transforma el pensamiento y por tanto nos transforma a nosotros mismos. Eh, bueno, digamos aquí quedan unas ideas planteadas para el próximo video que es la filosofía y no se les olvide nuestro lema, pensar es atractivo. Muchas gracias.